A lo largo y ancho del vasto continente americano, desde las cumbres nevadas de la Patagonia hasta las arenas ardientes de Arizona, desde la majestuosa cordillera de los Andes hasta los antiguos Apalaches, se eleva un llamado a la profunda reflexión. No son meras palabras, sino una advertencia que brota de un corazón lleno de angustia por el destino de la humanidad. La tierra parece gemir bajo una carga insoportable, y los cielos ya no guardan silencio, sino que envían señales. El Todopoderoso no llama a la puerta como un invitado casual, sino que regresa como el verdadero dueño a un hogar donde su presencia fue olvidada y sus mandatos ignorados. En las últimas semanas, el mundo ha observado con amargura las devastadoras inundaciones que azotaron las tierras de Texas. Las escenas eran desgarradoras. Personas, huyendo de la furia de los elementos, se vieron obligadas a buscar refugio en los tejados de sus casas. Bebés, como preciosos vasos de esperanza, eran pasados de mano en mano a través de las corrientes de agua, en un intento por salvarlos de la implacable corriente. Entre los muchos afectados, un humilde campesino, conocido como Miguel, experimentó una vivencia verdaderamente transformadora. Estaba sumergido hasta la cintura en las aguas embravecidas, elevando oraciones desesperadas, y en el momento en que todo lo que poseía fue arrastrado irrevocablemente por la corriente, comprendió por primera vez el verdadero significado de las palabras sobre la pobreza de espíritu. Miguel perdió todo lo material que lo ataba al mundo terrenal, pero en esa pérdida encontró algo inconmensurablemente más valioso: la presencia eterna del Señor. ¿No es acaso esto lo que nos narran las bienaventuranzas, señalando el camino hacia la verdadera felicidad a través de la humildad y la abnegación? Sin embargo, debe entenderse que el agua que se abatió sobre estas tierras no fue solo una manifestación de una fuerza natural ciega. Fue un mensaje inequívoco, un símbolo profundo. Así como el profeta Jonás fue arrojado al abismo marino para que, a través de una terrible tormenta, Dios pudiera despertar los corazones de la tripulación del barco, así también ahora el Todopoderoso utiliza estos eventos para despertar a la humanidad de su letargo espiritual. ¿Qué les espera a aquellos que se atrevan a mirar más allá de lo obvio y descifrar este mensaje? En el lejano Japón, más allá de los vastos océanos, los ancianos transmiten de boca en boca antiguas leyendas, sus voces llenas de preocupación cuando susurran: una antigua profecía, un gran tsunami dividirá la tierra y el mar. Un profundo temor ha anidado en sus corazones, impulsado por la expectativa de este evento catastrófico. Sin embargo, para aquellos que se llaman a sí mismos el pueblo de Dios, el miedo no es un sentimiento o destino determinante, porque a los hombres no se les han dado indicaciones cronológicas exactas, sino la capacidad de escuchar y discernir las señales de los tiempos, que están por todas partes. Estas señales ya se han manifestado, son evidentes. El propio cielo comienza a hablar, transmitiendo sus mensajes. Los cielos hablan a través de extraordinarias formaciones de nubes, que adoptan la forma de una cruz, recordando las que fueron vistas en Argentina durante la celebración de la Pascua. En aquel día trascendental, miles de fieles se lanzaron a las calles, contemplando el firmamento, y muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas, pues comprendieron profundamente: el Salvador no ha abandonado a sus seguidores. Él se acerca, su venida ya está a las puertas. Al mismo tiempo, muchas naciones que alguna vez se enorgullecieron de llamarse cristianas, aparentemente han perdido su reverencia
y han extraviado el temor sagrado ante el Creador. Las calles de ciudades como Caracas y Guadalajara se llenan inexorablemente de inmundicia moral y suciedad espiritual, mientras que en las instituciones educativas de Lima, a la generación más joven ya no se le presenta la cruz como símbolo de fe, sino que se le ofrece una elección, como si el Todopoderoso fuera solo un concepto abstracto, fácilmente reemplazable por otras ideas. En el mundo moderno se desatan conflictos abiertos y ocultos en todas partes, sacudiendo los cimientos de la civilización. En las concurridas calles de la Ciudad de México resuenan no solo melodías rítmicas, sino también los aterradores ecos de disparos que dan testimonio de la creciente violencia. Y la sangre inocente de los niños, derramada en estas calles, clama a Dios, exigiendo justicia y retribución. En el continente europeo, las tierras están envueltas en llamas de conflictos y destrucción. En África, se forman y levantan nuevos ejércitos, anunciando nuevas conmociones. Sin embargo, en América, en esta parte del mundo, el enemigo actúa de otra manera. Penetra con una indiferencia generalizada, con una burla cínica hacia todo lo sagrado y con un profundo olvido de los fundamentos espirituales. El líder espiritual subraya que no hay derecho al silencio en un momento tan crítico. Él, siendo papa, se ve ante todo como un pastor, preocupado incansablemente por su rebaño. Si un lobo rapaz se acerca al rebaño y el pastor guarda silencio, le espera una inevitable rendición de cuentas por la sangre derramada. Por eso llama a todos a un profundo arrepentimiento, y no solo dentro de los muros del confesionario, donde tiene lugar el sacramento de la reconciliación, sino también en el ámbito doméstico, en la vida cotidiana. Instruye al padre a tomar la mano de su hijo y a decir con todo el corazón: te perdono. A la madre le corresponde orar por su hija, como si fuera un templo sagrado, porque los hijos, según sus palabras, son la mayor santidad. Ha llegado el momento de la oración auténtica, no la que se pronuncia formal y secamente, por costumbre, sino la que nace de lo más profundo del alma y del corazón. Señor, limpia mi casa, limpia a mi pueblo, limpia mi corazón. Estas son las palabras que deben sonar desde cada corazón puro. Solo un corazón puro puede ver a Dios, y solo Él podrá resistir cuando una nueva ola de pruebas se levante de nuevo, amenazando con engullir el mundo. La humanidad, según sus palabras, ha entrado en una era no solo de juicio estricto, sino también de gran misericordia. Así como a Noé se le dio la revelación de construir el arca antes del diluvio universal, así también ahora se abre ante las personas una oportunidad de salvación similar. Él llama a cada uno a construir un arca de fe en lo más profundo de sus propios corazones, en el círculo de sus familias, fortaleciendo el hogar, y dentro de sus parroquias, construyendo la comunidad, porque la tormenta que se avecina ya no solo se vislumbra en el horizonte, anunciando la desgracia, ya penetra a través de las ventanas de nuestras pantallas electrónicas, resuena en las voces que se burlan de las cosas sagradas y las verdades, y se propaga en palabras que socavan los cimientos de la unidad. Él subraya que no teme proclamar esta dura verdad. Si la humanidad no se arrepiente y no cambia su camino, no será engullida por la fuerza del agua, sino por algo mucho más destructivo, una sequía espiritual. No será la muerte del cuerpo, sino la muerte de la conciencia, que según su profunda convicción es un destino mucho más horrible y trágico. Que la oración se eleve, similar a la que Jesús pronunció en el huerto de Getsemaní, acompañada de lágrimas y profundo dolor, pero invariablemente iluminada por una fe inquebrantable.
porque aún no es tarde para cambiar el curso predestinado de los acontecimientos. El Todopoderoso está dotado de paciencia ilimitada. Sin embargo, su mirada no permanece ciega a las acciones humanas. Él no llama a las barreras de piedra erigidas por los hombres, sino directamente a sus corazones, y los creyentes escucharán su llamado. Suena un apasionado llamado para que en cada hogar y en cada iglesia de América Latina se eleve incesantemente una oración de arrepentimiento, para que las calles se llenen de nuevo de solemnes procesiones y para que el tañido de las campanas anuncie no el luto y la muerte, sino el regreso venidero, porque Cristo se acerca. Él viene no como una imagen abstracta, sino como un ser vivo, y la propia tierra siente esta gran cercanía. América despierta del sueño. Muchos preguntan, dirigiéndose al guía espiritual: Santo Padre, ¿acaso Dios es la fuente de las calamidades? ¿Por qué permite destrucciones tan masivas, sufrimientos insoportables y eventos catastróficos? La respuesta a esta profunda pregunta no se da con la razón, sino con el corazón. El Todopoderoso no es quien siembra las calamidades, sin embargo, permite que ocurran. Esto sucede para que la humanidad, como en un espejo de las consecuencias de sus acciones, pueda ver claramente cuán lejos se ha alejado de su Creador. Como un Padre amoroso, Él no busca destruir, sino despertar. Envía la tormenta no para ahogar, sino para que las personas se aferren firmemente a su Salvador. Basta con recurrir a la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento abunda en imágenes de juicio, llamas de fuego, invasiones de langostas, sequías devastadoras, la tierra abriéndose bajo los pies. Sin embargo, siempre, después de cada prueba, queda esperanza. Se conserva un remanente, resuena un grito desesperado: vuélvete a mí, y yo sanaré tu tierra. El juicio no significa el fin definitivo, al contrario, es un poderoso llamado a un nuevo comienzo. Hoy, más que nunca, este penetrante llamado resuena de nuevo en el mundo. Su mirada se dirige a América Latina, donde una ola de oración sincera crece incesantemente. Así, en Honduras se puede observar cómo los niños se reúnen en las plazas, elevando sus puras súplicas, y en Colombia los jóvenes realizan largas vigilias nocturnas. Este fenómeno no debe confundirse con la religiosidad formal. Es una profunda e insaciable sed de un Dios vivo, porque los pueblos sienten instintivamente que el orden mundial se estremece hasta sus cimientos, y la seguridad anterior ya no se encuentra ni en las riquezas acumuladas, ni en las maniobras políticas, ni en los placeres fugaces. Sin embargo, al mismo tiempo que este despertar, en otros rincones del mundo se escuchan burlas mordaces. En Panamá, por ejemplo, de las instituciones educativas se retiran ostentosamente las cruces, símbolos de la fe cristiana. Y en Uruguay, los estudiantes organizan los llamados desfiles de luz, donde con descarado desprecio se burlan de la fe, presentándola como un anacronismo, una reliquia de épocas pasadas. Pero que nadie se engañe, al Todopoderoso no se le puede ridiculizar. Quien siembra vientos, inevitablemente cosechará tempestades. Esto no sucede porque Dios sea cruel o vengativo, sino porque los principios espirituales son tan ineludibles y tangibles como la ley de la gravedad. Tal caos espiritual inevitablemente socava y destruye todos los fundamentos del ser. El continente americano, según él, está envuelto en llamas, pero no es un incendio físico, sino un fuego invisible, pero devorador de indiferencia y orgullo desmedido. Los templos se vacían, mientras que las pantallas digitales se llenan de nuevas formas de adoración. Es el culto al éxito, desprovisto de un verdadero sacrificio, la adoración al cuerpo, separado del alma,
la búsqueda del conocimiento, no iluminada por un temor reverente al Creador. Sin embargo, recuerda a sus oyentes que la verdadera fe, pasada por el crisol de las pruebas, resulta ser más fuerte y valiosa que el oro más puro. Y es precisamente en estos tiempos turbulentos cuando Dios somete a su pueblo a una dura prueba, forjando su espíritu. Ahora Él busca a aquellos que serán centinelas vigilantes en las murallas, a aquellos que se levantarán en el silencio de la noche para proclamar: Señor, aquí estoy, no duermo, estoy despierto. Su mirada penetrante se dirige a aquellos que conservan la fe en un mundo lleno de prisa. Son madres que se inclinan humildemente en oración junto a las cunas de sus hijos, padres que al amanecer se arrodillan incluso sobre el duro cemento, y jóvenes que rechazan resueltamente el mal a pesar de las insistentes llamadas y tentaciones del mundo moderno. Surge un deseo profundo, casi omnímodo, de abrazar a estas personas, como el Salvador Cristo abrazó a Juan durante la última cena, expresando su amor y consuelo inconmensurables. Ellos son verdaderamente la esperanza, ese remanente bendito a través del cual el Señor tiene la intención de restaurar las murallas espirituales destruidas. Sus lágrimas sinceras, derramadas en profundo arrepentimiento, serán el medio para purificar la tierra de la inmundicia. La humanidad necesita derramar lágrimas de nuevo, pero no por sufrimientos corporales o dolor físico, sino por una profunda aflicción del alma, que reconoce su alejamiento del Padre Celestial. Son lágrimas similares a las que derramó el apóstol Pedro después de su negación, o las que brotaron de los ojos de María al pie de la cruz. Son lágrimas similares al dolor del propio Cristo, lamentando a Jerusalén, cuando exclamó: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Podría suponerse que el Señor podría dirigirse a la humanidad moderna con las mismas palabras hoy. En repetidas ocasiones ha intentado llegar a los corazones del pueblo a través de catástrofes devastadoras, guerras sangrientas, visiones proféticas, y también a través de las almas puras de los niños que sueñan con lo celestial y derraman lágrimas en oración sincera. Sin embargo, la humanidad sigue inmersa en el consumismo, pasando horas interminables frente a las pantallas, entregándose a entretenimientos vacíos, ahogándose en disputas interminables y cediendo a toda clase de miedos. Dirigiéndose a América, resuena un llamado urgente a detenerse antes de que sea demasiado tarde. Ni los sistemas económicos, ni las doctrinas políticas, ni los logros tecnológicos son capaces de traer la verdadera salvación. Solo la cruz de Cristo y la sangre redentora del Cordero pueden otorgarla. La salvación reside exclusivamente en el regreso a la Eucaristía, al sacramento de la confesión, a la palabra de Dios, percibida como el aliento vivo del Todopoderoso. Se insta encarecidamente a no esperar un nuevo diluvio universal, otra guerra o un incendio devastador. El momento decisivo ha llegado ahora, y la salvación está disponible precisamente hoy. Aunque el mundo se estremece en sus cimientos, la Iglesia permanece inquebrantable, pues se asienta fundamentalmente sobre un cimiento inamovible. Cuando la tierra se desmorona bajo los pies, se debe permanecer en humilde oración. Si los cimientos habituales se derrumban, se debe erigir un altar sagrado en lo profundo del propio corazón. Cuando la luz se apaga, se debe encender la llama de la fe. El Todopoderoso no ha abandonado a sus seguidores, sin embargo, Él llama a su regreso sincero. Su petición se dirige a la esencia misma del corazón humano,
y no simplemente a las palabras pronunciadas. Se propone mirar el propio hogar y reflexionar si hay lugar para la presencia divina. Se insta a considerar cuidadosamente el propio lenguaje, preguntando si hay santidad en él. Luego, se sugiere evaluar los propios pensamientos. ¿Están dirigidos hacia las alturas celestiales o permanecen atados a la vanidad terrenal? La sociedad necesita un despertar espiritual. Sin embargo, no se manifestará en grandes proclamas, sino en el silencio de los corazones humildemente inclinados ante el Todopoderoso. Se manifestará en los hogares donde se proclama solemnemente la palabra divina, en las familias donde se elevan oraciones abiertamente y en las ciudades donde las campanas volverán a sonar, pero no por costumbre, sino como un llamado sincero del alma. Se llama a América a no permanecer en letargo espiritual y a América Latina a no distraerse de lo esencial. El día que se avecina no es solo una fecha en el calendario, sino un punto de inflexión trascendental. Planteará la pregunta: ¿quién está del lado del Todopoderoso y quién permanece fuera de su guía? La persona que se presenta como pastor no infunde temor, sino verdadero amor. Sin embargo, es un amor que se atreve a decir la verdad, porque el amor sin verdad se convierte en hipocresía, y la verdad sin amor se convierte en una piedra sin vida. Cristo mostró al mundo ambas cosas y los creyentes deben seguir este ejemplo. Si tan solo la gente pudiera ver lo que se revela en la contemplación orante, si pudieran sentir la profunda angustia que el Espíritu Santo ha infundido en el corazón del orador. América, a la que se dirigen con amor, tiende a creer que todo está bajo su control. Sin embargo, el humo ya penetra por las ventanas de sus ciudades, la sangre ya se derrama en las calles de sus aliados y la tierra que pisa ya se estremece. La guerra no es una perspectiva lejana, ya se ha acercado, manifestándose en la mente de las personas, en las relaciones familiares y en la esfera espiritual. En los tiempos actuales, las fuerzas de los Estados Unidos construyen misiles, suministran tanques, financian ejércitos. El Estado estadounidense se encuentra en un estado de guerra, no siempre directa, pero invariablemente activa. Apoya a una de las partes en la región europea, a otra en el Medio Oriente y a una tercera en conflictos ocultos que tienen lugar en la sombra de la política mundial. En Ucrania, en la tierra de madres destrozadas por el dolor y niños huérfanos, donde los campos fértiles ahora resuenan, no con el susurro del trigo maduro, sino con el estruendo de las explosiones, se siente la pesada carga de esta implicación. Entre Israel y Palestina continúa un conflicto eterno y sangriento, similar al antiguo clamor de sangre entre Abel e Ismael. En el continente africano se desarrollan guerras olvidadas por el mundo, donde manos infantiles inocentes se ven obligadas a empuñar armas, pues los adultos, al parecer, han perdido toda conexión con las referencias espirituales, olvidándose de Dios. Y ahora América, un país una vez bautizado y bendecido, ha intervenido activamente en estos numerosos conflictos. Ahora bien, cuando la ola de consecuencias regresa, alcanzando sus propias costas, parece experimentar perplejidad. El Estado se asombra al ver cómo en Las Vegas el fuego devora sin piedad las viviendas, cómo en California vastas extensiones de bosques perecen irremediablemente. En Luisiana el viento huracanado arranca las cruces de las iglesias. No comprende por qué en Cancún el cielo se oscurece al mediodía y en Ecuador la tierra se abre justo debajo de las paredes de las escuelas donde aún resonaban los himnos infantiles. En esta situación no hay que asombrarse, sino más bien arrepentirse, porque la tierra no ha respondido con furia y enojo, sino
con un dolor profundo. La propia creación gime porque la humanidad ya no es un verdadero reflejo de su Creador. Las olas del mar rompen los límites habituales, no porque el mar mismo se haya vuelto malo o maligno, sino porque cierto altar ha sido profanado y el equilibrio se ha roto. A pesar de la oscuridad que ha envuelto al mundo, un rayo de esperanza aún permanece. El narrador recuerda un encuentro con un soldado el mes pasado. Este guerrero había servido en zonas de conflicto en el Medio Oriente. Aunque su cuello lucía un atrevido tatuaje con la inscripción "No temo a la muerte", la mirada de sus ojos revelaba algo completamente diferente, una profunda confusión interna, incompatible con la valentía ostentosa. El soldado relató cómo en un momento, cuando una bomba explotó cerca, instintivamente se refugió en un edificio semidestruido. Allí, entre escombros y cenizas, encontró una Biblia quemada, pero milagrosamente abierta. En su página conservada se leían claramente las palabras: "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios". En ese mismo instante, en medio del humo de la batalla, al compás de gritos blasfemos y el caos de la guerra, se arrodilló en la trinchera y elevó su primera oración sincera. Concluyendo su relato, el guerrero, con una expresión iluminada, declaró que aunque había perdido a muchos de sus compañeros en la guerra, fue allí donde encontró algo inconmensurablemente más valioso: a su Salvador. Cuántas almas silenciosas, oh Señor, en medio del caos sangriento y el sufrimiento insoportable, te buscan desesperadamente en la profunda quietud de su corazón. Sus súplicas inaudibles, no pronunciadas por los labios, sino que brotan de lo más profundo del alma, son un clamor que, al parecer, llega a los oídos del narrador. Sus lágrimas amargas, que fluyen en silencio, no pueden llenar los mares inmensos, pero cada gota, sin duda, llena la copa de Dios, la copa de paciencia y justicia. Y esta copa se llena inexorablemente, porque el Todopoderoso tiene un límite, una frontera de paciencia divina, más allá de la cual llega un punto que marca el comienzo de la gran cosecha, la retribución por lo hecho. Y si la humanidad, especialmente América, no detiene su movimiento pernicioso, la cosecha que se recoja resultará insoportablemente amarga y destructiva. El narrador subraya que sus palabras no provienen de un político que opera con hechos secos, ni de un analista desalmado que calcula estadísticas, sino del corazón de un padre que se preocupa profundamente por el futuro. Porque la guerra no son cifras abstractas en los noticieros, es una tragedia tangible, encarnada en el cuerpo sin vida de un niño arrojado en el polvo de ciudades destruidas. Es un grito de desesperación expresado en las manos de una madre que se desgarra las vestiduras en un dolor inconsolable por su hijo perdido. Es el alma de un joven que, al enfrentarse a una crueldad impensable, pierde irrevocablemente la fe en la humanidad y la bondad. Y cuando una gran potencia como América financia activamente conflictos, justifica la violencia o simplemente guarda silencio ante la injusticia, inevitablemente se convierte en cómplice directo de todas estas atrocidades. De manera similar, cada persona individual que vive sin un arrepentimiento sincero, que cierra su corazón al dolor ajeno y repite palabras indiferentes: "Ese no es mi problema". Tal persona se sitúa de hecho al mismo nivel que el Caín bíblico, quien preguntó cínicamente: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, cada uno de nosotros es, sin duda, el guardián de nuestro hermano y hermana, responsable del bienestar del prójimo. Colectivamente, somos responsables de la sangre derramada, de la mentira propagada y de la oscuridad que se cierne sobre el mundo.
Se ha sabido la historia de una mujer de Chile, de nombre Isabel. Su vivienda quedó completamente destruida a causa de un potente terremoto. En la conversación, relató su insoportable pérdida, señalando que su esposo lo había perdido absolutamente todo. Sus hijos se ven obligados a dormir bajo una simple cubierta de plástico, pero cada noche para ella comienza con un ritual. Enciende una vela y eleva una oración. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. Guárdame. Esta súplica secreta posee un poder que supera a cualquier ejército terrenal, pues no la escucha un hombre, sino el mismísimo Dios Todopoderoso. Surge un profundo anhelo de que cada hogar y cada iglesia en toda América se conviertan en un verdadero altar. Esto implica que, en lugar de pantallas parpadeantes, el centro de atención sean las cruces. En lugar de gritos ensordecedores, se eleve una alabanza sincera. Los niños deben aprender no las imágenes del diablo, sino las sabias parábolas de Jesús. Una transformación así es totalmente alcanzable. Sin embargo, no requiere un sacrificio de sangre, sino un sacrificio del corazón. El Todopoderoso no busca oro ni riquezas mundanas. Él anhela un espíritu contrito. Como dice la Sagrada Escritura, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Se propone que todos juntos le ofrezcamos este sacrificio hoy, ahora mismo, allí donde uno lee estas líneas. Se debe comenzar a orar, no de forma prolongada o ruidosa, sino con profunda sinceridad, diciendo: Señor, salva mi casa, salva mi país, sálvame a mí. Esta acción marca el comienzo. Este es el verdadero despertar. Cuando las paredes físicas se derrumban bajo el embate de los elementos, la mirada del hombre se dirige involuntariamente hacia el cielo. Sin embargo, cuando el corazón se destruye, deja de mirar hacia arriba. En esos momentos comienza a reír cuando debería haber llorado y baila al borde del abismo. Y esto es, sin duda, lo más terrible, porque una catástrofe física puede llevar al hombre a la oración, pero la parálisis espiritual inevitablemente conduce a la indiferencia total. Hoy en día, el mundo se enfrenta a una nueva y astuta ola de destrucción. No se manifiesta con un estruendo ensordecedor o una crueldad abierta, sino que actúa de forma silenciosa e imperceptible, como un veneno que se introduce lentamente en la superficie del agua. Esta destrucción afecta la base misma del pensamiento, atenta contra la verdad y distorsiona el lenguaje, porque el adversario no siempre aparece con la espada desenvainada. A veces llega con una canción encantadora, penetra a través de obras cinematográficas que se burlan de todo lo sagrado, o a través de series de televisión donde los lazos familiares se rompen, los padres son retratados como débiles, las madres como frías y los hijos como desarraigados. Se manifiesta en la música que, aunque mueve el cuerpo, contamina el alma con letras que glorifican la lujuria, la violencia y la soberbia. Y la juventud, sin saberlo, canta estas palabras, sin darse cuenta de que cada una de ellas es una semilla arrojada en la tierra de su alma. Este enemigo invisible ha penetrado incluso en las instituciones educativas. En aquellos lugares donde antes se elevaban oraciones, ahora se discuten la autoidentificación. Donde antes se enseñaba la humildad y a arrodillarse, ahora se infunde la idea de que no se debe inclinar ante nadie, ni siquiera ante el Todopoderoso. Se habla de folletos encontrados en escuelas primarias de Sao Paulo que contenían un mensaje provocador: tú decides quién eres, tú eres tu propio Dios. Oh, cómo resuena esto con la antigua historia del Jardín del Edén, donde la serpiente dijo: seréis como dioses.
Y este mismo mensaje sigue resonando hoy a través de campañas publicitarias, lemas políticos, las omnipresentes redes sociales, a través de chistes que se burlan de lo sagrado, a través de blogueros cuyos rostros sonríen radiantes, pero sus almas están muertas, y los niños, fascinados, los siguen, escuchando sus discursos durante horas, ingiriendo veneno hábilmente envuelto en miel. Pero, ¿dónde están los padres? ¿Dónde sus voces? ¿Dónde sus manos, bendiciendo a sus hijos? ¿Dónde las Biblias, abiertas en la mesa? ¿Dónde las oraciones que resuenan en la habitación del adolescente? O también ellos guardan silencio, justificándolo con las corrientes del progreso. Sin embargo, el progreso desprovisto de un principio divino no es otra cosa que un camino hacia el abismo. La tecnología, separada del amor, se convierte en un instrumento de control. La información, desprovista de sabiduría, se convierte en un arma en manos de la oscuridad. Y hoy, con profundo dolor, pero con la autoridad que le ha sido concedida por el Señor, la voz del pastor proclama: América ha perdido el lenguaje de la santidad. La sociedad ya no habla de pecado, prefiere hablar de elección, no discute sobre la verdad, sino solo sobre puntos de vista. Ya no usa las expresiones padre y madre, reemplazándolas por los impersonales progenitor 1 y progenitor 2. Esto no son solo palabras, es la destrucción del orden de Dios, que socava los cimientos del mundo espiritual. En Ecuador se contó la historia de un niño llamado David. En su escuela le prohibieron estrictamente llevar la Biblia. Sin embargo, desobedeció la prohibición y aún así llevó las Sagradas Escrituras. El maestro le quitó la Biblia de inmediato, diciendo: «Este no es un lugar para cuentos de hadas». Pero, ¿qué hizo David en respuesta a esto? Él se puso valientemente de pie frente a toda la clase y dijo: «Esto no es un cuento de hadas. Esta es mi vida, es lo que me sostiene cuando todo a mi alrededor se desmorona». Como resultado, fue expulsado de la escuela, pero ese día se convirtió para él en una verdadera victoria espiritual. Existe la profunda convicción de que hay muchas personas como David. Se les puede encontrar en Perú, en México, en Guatemala, en Texas, en California. Están en todas partes. Son niños en cuyos corazones arde un fuego inextinguible de fe, a pesar de que el viento de la cultura moderna sopla con un frío glacial. Son jóvenes que, en medio del ruido y el ajetreo del mundo, buscan incesantemente la santidad. Son madres cuyas lágrimas brotan no por el miedo al peligro físico de sus hijos, sino por la conciencia de que sus pequeños viven en la oscuridad de la incredulidad. Se hace un llamado urgente para que el lenguaje de la fe regrese a cada hogar. Es necesario hablar con los hijos no solo de la escuela y las preocupaciones cotidianas, sino también del cielo, de las verdades eternas. Se debe conversar no solo sobre bienes materiales y dinero, sino también sobre la eternidad del alma, no solo sobre la salud física, sino también sobre la salvación, porque las palabras no son meros sonidos, son como semillas que al ser sembradas pueden convertirse en un fuego destructivo o en una luz vivificante. El apóstol Santiago una vez pronunció sabias palabras: «La lengua es un miembro pequeño, pero hace grandes cosas». Hoy es capaz de causar demasiado daño, pero al mismo tiempo posee un gran poder para sanar. Cuando un padre se dirige a su hijo con las palabras «Yo te bendigo», cuando una madre le dice a su hija «Tú eres templo del Espíritu», cuando un pastor instruye a su rebaño «Arrepentíos, porque el reino se ha acercado». Estas palabras no desaparecen sin dejar rastro. Por el contrario, regresan trayendo un fruto abundante.
Ha llegado el momento de volver a la palabra que está llena de vida, es capaz de penetrar en lo más profundo del alma humana y es la encarnación del mismo Cristo. Porque, como está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se debe permitir que esta palabra ocupe de nuevo su lugar central en cada hogar, en los pupitres escolares, en los fundamentos de la legislación, en todas las pantallas de información y, lo más importante, en las profundidades del corazón humano. Solo entonces la corriente del engaño retrocederá y solo entonces triunfará la verdadera luz. Ahora se invita a detenerse un instante. Simplemente desaceleren. Ha llegado el momento de una breve pausa. Se recomienda cerrar los ojos y respirar profundamente. Se debe imaginar la imagen de Cristo de pie en el umbral del hogar. Él no golpea ruidosamente. Él simplemente permanece allí en silencio, con las manos marcadas por heridas y los ojos que derraman lágrimas. Su presencia no trae acusación. Él solo llama. De sus labios brotan las palabras: «Te he esperado, no me he ido. Volved a mí, hijos míos». Todas las palabras dichas anteriormente no tienen la intención de infundir temor, sino de despertar los corazones a través del amor, en nombre de esa verdad de la que hoy pocos se atreven a hablar abiertamente. La época actual se caracteriza porque los vicios son llamados libertad. La verdad inmutable es percibida como una manifestación de violencia y se busca presentar al Altísimo en silencio. Sin embargo, Dios no permanece en silencio. Su voz se escucha en cada cataclismo. Él habla a través de cada bebé al que se le ha negado el derecho a nacer. Sus mensajes se manifiestan en las señales celestiales, en las profundas grietas de la superficie terrestre, en el fuego furioso de los incendios forestales y en la frialdad espiritual de las almas humanas. América, esta gran nación, no ha sido rechazada, simplemente ha olvidado a quien le dio el aliento mismo de su existencia. Su verdadera grandeza no provino de la demostración de su propia fuerza y poder, sino de ese momento histórico en que una vez se inclinó humildemente ante la cruz. Hoy le corresponde a ella volver a encontrar esa misma humildad y postrarse en arrepentimiento. Latinoamérica, a pesar de todas sus pruebas, lleva en su pecho un fuego inextinguible, siendo un pueblo atormentado por el sufrimiento, pero al mismo tiempo inmensamente capaz de un amor genuino. Posee un corazón profundo y sensible, una historia rica y multifacética, y, lo más importante, ha encontrado un futuro inseparablemente unido a Dios. Dirigiéndose a cada una de las grandes ciudades del continente, Bogotá, Caracas, Asunción, San Juan, Santo Domingo, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires, Quito, Lima y Santiago, el orador las insta a convertirse en antorchas vivas, iluminando el camino para sus pueblos. Declara con firmeza que no se debe esperar una salvación milagrosa o una intervención externa, por ejemplo, de Roma. Por el contrario, cada una de estas ciudades está llamada a convertirse ella misma en la encarnación de un milagro. Ha llegado el momento de acciones decisivas e inmediatas, precisamente hoy, y no en algún momento futuro. No se puede esperar a otra calamidad, al próximo conflicto sangriento o a un incendio devastador. No se debe demorar hasta que un ser querido se vaya, hasta que el hogar se derrumbe, hasta que las puertas de la iglesia se cierren o hasta que una nación entera desaparezca. Este día, precisamente hoy, es el día de la salvación. Con una súplica especial, el orador se dirige a los pastores, instándolos insistentemente a no temer pronunciar la verdad. Subraya que es mucho más preferible ser rechazado o incomprendido por las personas
que enfrentar la condenación del cielo por su inacción y silencio. Deben predicar con un fuego ardiente en el corazón, con una valentía inquebrantable y un amor ilimitado. Sus sermones deben sonar como si fuera el último día en la tierra, porque tal desarrollo de los acontecimientos es completamente posible. El orador pide a los padres que asuman el papel de sacerdotes espirituales en sus propios hogares, liderando a sus familias en la fe y la moralidad. A las madres las exhorta a ser profetisas para sus hijos, guiándolos por el camino verdadero e inspirándolos a una vida justa. A los jóvenes les enseña a no tener miedo de ser diferentes, a no temer destacarse de la multitud y a seguir valientemente sus convicciones. A las personas mayores las convence de no guardar silencio, recordándoles que ellos son las raíces y el fundamento de la sociedad. Deben tomar a sus nietos de la mano y orar en voz alta, transmitiendo así la sabiduría y la fe a las siguientes generaciones. El orador se dirige a todos los que escuchan este mensaje, instándolos a proclamar: Señor, estamos aquí, no tenemos miedo, volvemos a ti. Que la vitalidad de la Iglesia se manifieste a la vista de todos, el hecho de que Cristo permanece en la memoria y el Espíritu Santo continúa su movimiento. Que este mensaje llegue a los oídos de aquellos que durante mucho tiempo no han percibido la verdad. El Altísimo mira las vastas extensiones de la tierra, buscando a aquellos que estén dispuestos a encender una lámpara de esperanza en su ventana, que eleven el estandarte de la justicia y que con firmeza declaren: mi casa y yo serviremos al Señor. Que Él los encuentre como siervos fieles. El orador eleva oraciones por América. Las oraciones son por las madres cuyos hijos perecen por la adicción a las drogas, por los jóvenes que vagan en busca de sentido en medio de un vacío abrumador, por las familias al borde del colapso, por los líderes espirituales cuyos corazones están agotados por la frialdad reinante. Ora por los ancianos abandonados y por los pequeños que han perdido una infancia despreocupada. Su oración se dirige a que esta tormenta venidera sirva para la purificación y no para la destrucción total, para que el vino de la aflicción se transforme en el vino de un nuevo pacto, para que la noche actual se convierta en el presagio de un nuevo amanecer, y para que este día no sea un tiempo de terror, sino una era de retorno. Que el himno sagrado resuene en las calles: Santo, Santo, Santo. Que los cielos se abran, que la tierra se incline, que los corazones se enciendan. El orador clama al Señor pidiéndole: devuélvenos tu aliento vivificante, restaura tu gloria imperecedera, infunde de nuevo en nosotros el temor reverente a Dios, devuélvenos el gozo de la salvación, tráenos de vuelta a ti. Y que las huestes angelicales vean: la Iglesia no ha perdido su vitalidad. Ella se levantará, escuchará, anhelará y responderá. Así se proclama: aquí estamos, Señor, envíanos.